Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video revisaremos lo que son los pronósticos y algunos métodos para realizarlos. Comenzaremos con un caso práctico de Unilever. Una de las directrices cruciales en la administración de las cadenas de valor es la planificación eficaz de la demanda de los clientes, CDP del inglés Customer Demand Planning, lo cual comienza con los pronósticos precisos. La CDP es un proceso de planificación empresarial que permite a los equipos de ventas y a los clientes formular pronósticos de la demanda que sirven de base para los procesos de planificación de servicios de productos, inventario e ingresos. Por lo general, pronosticar es el proceso de elaborar la visión más probable de lo que será la demanda futura, dado un conjunto de suposiciones sobre la tecnología, competidores, precios, marketing, gastos y campañas de ventas. La planificación, por el otro lado, es el proceso de tomar decisiones administrativas acerca de cómo utilizar los recursos para responder mejor a los pronósticos de la demanda. En general, los pronósticos deben preceder a los planes. No es posible tomar decisiones con respecto a los niveles de dotación de personal, compromisos de compra y niveles de inventario, sino hasta que se hayan formulado pronósticos que ofrezcan, dentro de lo razonable, una visión precisa de lo que será la demanda en el horizonte temporal que abarca el pronóstico. Unilever, el proveedor de productos de consumo de alta rotación, cuenta con un sistema vanguardista de CDP, usando software de Manufacturing. El sistema combina datos históricos de embarques con datos de promociones, lo que permite compartir la información y colaborar con clientes importantes. El sistema empieza con el historial de embarques e información sobre los pedidos actuales que constituyen la base sobre la que está construido el sistema de Unilever. Este pronóstico básico depende exclusivamente de información pasada y presente, por lo que un requisito crítico es contar con datos confiables. Sin embargo, debido a que los datos se recopilan con frecuencia de sistemas anticuados muy dispares, pueden contener errores, por lo que no necesariamente. Además, la información estadística no es útil para pronosticar los resultados de ciertos acontecimientos, promociones, lanzamientos y paquetes especiales, todos los cuales son comunes en la industria. Para superar este problema, los planificadores de Unilever tienen que ajustar los pronósticos estadísticos con las predicciones sobre las promociones planeadas que llevan a cabo los equipos de ventas especiales para cada promoción. El sistema de planificación de ventas predice el alza o aumento proyectado en las ventas ni envía los datos al sistema de planificación de la demanda que los aplica los SKU, del inglés Stock Keeping Units, y los centros de distribución correspondientes cada semana. A su vez, estos pronósticos se revisan y ajustan si es necesario. Unilever también realiza estudios externos de mercado y proyecciones internas de ventas que analizan, combinan con las promociones organizadas por los detallistas y se introducen en el sistema de planificación de la demanda. Para mejorar aún más la precisión de los pronósticos y reducir los tiempos de espera del inventario, Unilever, el proveedor de Dove, Lipton, Hellmann's y ciertas de otras marcas, compara los datos obtenidos en el punto de venta POS, del inglés Point of Sale, con sus propios pronósticos. Por desgracia, no todos los clientes proporcionan los datos del POS. Además, no es fácil integrar los datos porque estos vienen en diferentes formatos, lo que obliga a la compañía a construir interfaces para administrarlos. Debido a que la creación de estas interfaces es cara y requiere mucho tiempo, la mayoría de las compañías, incluida Unilever, solo recopila datos de POS de sus clientes grandes. Finalmente, los planificadores de Unilever calculan las cifras finales de cada semana e introducen estos pronósticos en el sistema de planificación de demanda. En general, el sistema actual de CDP ha sido un éxito. Unilever ha reducido su inventario y mejorado la atención que brinda a sus clientes. Sin embargo, si la colaboración y la utilización de datos de POS llegaran a incrementarse, es probable que Unilever obtuviera beneficios aún mayores. El siguiente paso para Unilever es colaborar con sus clientes y proveedores, un proceso mediante el cual los pronósticos, planes de promociones y otros datos se comparten entre estas empresas para determinar el pronóstico final. Este proceso se conoce como planificación, pronóstico y reabastecimiento en colaboración. CPFR, de inglés Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment.
El éxito de Unilever a la fecha demuestra el valor de los pronósticos. Un pronóstico es una predicción de acontecimientos futuros que se utiliza con propósitos de planificación. En Unilever, la gerencia necesitaba contar con pronósticos precisos para garantizar el éxito de su cadena de valor. Los métodos de pronóstico pueden basarse en modelos matemáticos que utilizan los datos históricos disponibles o en métodos cualitativos que aprovechan la experiencia administrativa y los juicios de los clientes, o en una combinación de las dos cosas. El sistema CDP de Unilever combina estos métodos y CPFR promete producir todavía más mejoras en los procesos de elaboración de los pronósticos. Los pronósticos son útiles tanto en la administración de los procesos como en la cadena de valor. En el nivel de la cadena de valor, la empresa necesita los pronósticos para coordinarse con sus clientes y proveedores. En el nivel de los procesos, los pronósticos de producción se necesitan para diseñar los diferentes procesos que se llevan a cabo en toda la organización, entre otros, identificar y solucionar los cuellos de botella internos. El pronóstico general de la demanda típicamente se origina en marketing, pero los clientes internos de toda la organización dependen de los pronósticos también para formular y ejecutar sus planes. Los pronósticos son aportes cruciales de los planes de negocio, los planes anuales y los presupuestos. Finanzas necesita pronósticos para proyectar los flujos de efectivo y las necesidades de capital. Recursos humanos necesita pronósticos para prever las necesidades de contratación y capacitación de personal. Marketing es una de las fuentes principales de información de pronósticos de venta, porque es el área que se encuentra más cerca de los clientes externos. Operaciones necesita pronósticos para planear los niveles de producción, compras de servicios y materiales, mano de obra, programas de producción, inventarios y capacidades a largo plazo. Los gerentes de toda la organización elaboran pronósticos sobre muchas variables, aparte de la demanda futura, como las estrategias de los competidores, los cambios normativos y tecnológicos, los tiempos de procesamiento, los tiempos de espera de los proveedores, las pérdidas de calidad. Las empresas para elaborar estos pronósticos son en esencia las mismas que se explican aquí con respecto a la demanda, juicio, opiniones de personas conocedoras, promedios de experiencia, regresión y técnicas de serie de tiempo. Con estas herramientas, los pronósticos pueden mejorar. Pese a todo, los pronósticos rara vez son perfectos. Como Samuel Clemens, Mark Twain dijo en Viaje alrededor del mundo, siguiendo al Ecuador: la profecía es un buen negocio, pero está lleno de riesgos. Los gerentes aceptan esta realidad y encuentran la forma de utilizar sus planes cuando se presenta el inevitable error de pronóstico o ocurre un suceso inesperado. Patrones de demanda. En la raíz de la mayoría de las decisiones de negocios se encuentra el reto de pronosticar la demanda del cliente. Se trata de una tarea difícil porque la demanda de bienes y servicios suele variar considerablemente. Por ejemplo, es previsible que la demanda de fertilizante para el césped aumente en los meses de primavera y verano. Sin embargo, en los fines de semana específicos en los que la demanda es más intensa, esta depende de factores incontrolables como el clima. A veces, los patrones son más previsibles. Así, las horas pico del día en el centro de atención telefónica de un banco grande son de 9 a 12 del día, y el día pico de la semana es el lunes. Para los procesos de preparación de estados de cuenta, los meses de mayor movimiento son enero, abril, julio y octubre, porque esos meses envían los estados de cuenta trimestrales. Para pronosticar la demanda en este tipo de situaciones, es necesario descubrir los patrones subyacentes a partir de la información disponible. Explicaremos primero los patrones fundamentales de la demanda, las observaciones repetidas de la demanda de un producto o servicio en el orden que se realizan forman un patrón que se conoce como serie de tiempo. Los 5 patrones básicos de la mayoría de las series de tiempo aplicables a la demanda son: horizontal, la fluctuación de los datos en torno de una media constante. Tendencia, el incremento o decremento sistemático de la media de la serie a través del tiempo. Estacional, un patrón repetible de incrementos o decrementos de la demanda, dependiendo de la hora del día, la semana, el mes o la temporada. Cíclico, una pauta de incrementos o decrementos graduales y menos previsibles de la demanda, los cuales se presentan en el transcurso de periodos más largos, años o decenios. Aleatorio, la variación imprevisible de la demanda. Los patrones cíclicos provienen de dos influencias. La primera de ellas es el ciclo económico, que incluye diversos factores por los que la economía pasa de una recesión
a una expansión en el transcurso de varios años. La otra influencia es el ciclo de vida del producto o servicio en cuestión, en el cual se reflejan las etapas de la demanda, desde el desarrollo hasta la declinación. El movimiento del ciclo económico es difícil de predecir porque se ve afectado por acontecimientos nacionales o internacionales, como las elecciones presidenciales o la agitación política en otros países. Hacer un pronóstico de la tasa de crecimiento o disminución de la demanda en el ciclo de vida también es difícil. A veces, las empresas estiman la demanda de un nuevo producto a partir del historial de demanda del producto anterior que van a sustituir con el nuevo. Cuatro de los patrones de demanda, horizontal, de tendencia, estacional y cíclico, se combinan en diversos grados para definir el patrón fundamental de tiempo de demanda que corresponde a un producto o servicio. El quinto patrón, la variación aleatoria, es resultado de causas fortuitas y por lo tanto no puede pronosticarse. La variación aleatoria representa un aspecto de la demanda por el que todos los pronósticos resultan equivocados. La figura muestra los primeros cuatro patrones de una serie de tiempo de la demanda, todos los cuales contienen variación aleatoria. Una serie de tiempo puede tener cualquier combinación de estos patrones. Diseño del sistema de pronóstico. Antes de usar técnicas de pronóstico para el análisis de problemas de administración de operaciones, el gerente tiene que tomar tres decisiones. 1. ¿Qué va a pronosticar? 2. ¿Qué tipo de técnica de pronóstico va a usar? Y 3. ¿Qué tipo de software de computación utilizará? La decisión de qué se va a pronosticar. Aunque se necesita algún tipo de estimación de la demanda para los bienes y servicios individuales que una compañía produce, puede ser más sencillo pronosticar la demanda total para grupos o conjuntos y derivar después los pronósticos correspondientes a productos o servicios individuales. Además, la selección de la unidad de medición apropiada para efectuar los pronósticos, por ejemplo, unidades de producto o servicio u horas máquina, es tan importante como la elección del mejor método. Nivel de agregación. Para todo, pocas compañías se equivocan en más del 5% en sus pronósticos de la demanda total de todos sus productos o servicios. En cambio, la proporción de errores en los pronósticos elaborados para artículos individuales puede ser mucho más alta. Al agrupar varios productos o servicios similares en un proceso llamado agregación, las compañías tienen la posibilidad de realizar pronósticos más precisos. Muchas empresas utilizan un sistema de pronóstico de dos niveles, en el cual se realizan primero los pronósticos para familias de bienes o servicios cuyos requisitos de demanda son parecidos y tienen requerimientos comunes de procesamiento, mano de obra y materiales. Y de esas cifras generales derivan después pronósticos para elementos individuales, que en ocasión se conocen como Stock Keeping Unit. Una Stock Keeping Unit SKU es un artículo o producto individual que tiene un código de identificación y se mantiene en inventario en alguna parte a lo largo de la cadena de valor, como en un centro de distribución. Con este método de dos niveles se mantiene la consistencia entre la planificación de las etapas finales de manufactura, en las cuales se requieren pronósticos unitarios, y la planificación a largo plazo de las ventas, utilidades y capacidad, en la que se requieren pronósticos para toda la familia de productos. Unidades de medida. En lugar de usar unidades monetarias como unidad inicial de medida, los pronósticos más útiles para la planificación y el análisis de los problemas de operación se basan en unidades de productos o servicios, como las SKU, los paquetes de correspondencia urgente por entregar o los clientes que requieren servicio de mantenimiento o reparaciones para sus vehículos. Los pronósticos de los ingresos provenientes de las ventas no son muy útiles porque los precios fluctúan con frecuencia. A menudo, el mejor método consiste en pronosticar el número de unidades de demanda y multiplicarlo después por el precio para obtener las estimaciones de los ingresos por venta. Si no es posible pronosticar con precisión el número de unidades de la demanda de un producto o servicio, muchas veces resulta preferible pronosticar las horas estándar de mano de obra o máquinas requeridas para cada uno de los recursos críticos, con base en patrones históricos. En el caso de las compañías que producen bienes o servicios por pedidos del cliente, las estimaciones de las horas de mano de obra o de máquina son importantes para la debida programación y planificación de la capacidad. Selección del tipo
de técnica del pronóstico. El objetivo del pronosticador es elaborar un pronóstico útil a partir de la información disponible, aplicando la técnica que resulte apropiada para los diferentes patrones de demanda. Para los pronósticos de la demanda se usan dos tipos generales de técnica: los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. El proceso CDP de Unilever usa una combinación de ambos métodos. Entre los métodos cualitativos figuran los métodos de juicio, en los que las opiniones de gerentes y expertos, los resultados de las encuestas de consumidores y las estimaciones del personal de ventas se traducen en estimaciones cuantitativas. Entre los métodos cuantitativos están los métodos causales y el análisis de series de tiempo. Para pronosticar la demanda, los métodos causales utilizan datos históricos de variables independientes, como campañas de promoción, condiciones económicas y actividades de los competidores. El análisis de series de tiempo es un método estadístico que depende en alto grado de datos históricos de la demanda, con los que proyecta la magnitud futura de la misma y reconoce las tendencias y patrones estacionales. Un factor clave en la selección del método de pronóstico más adecuado es el horizonte de tiempo correspondiente a la decisión que requiera pronosticarse. Los pronósticos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. La tabla muestra ejemplos de las aplicaciones de pronósticos de la demanda y señala el horizonte de planificación típico de cada uno. Además, esta decisión implica a veces establecer un equilibrio entre la precisión del pronóstico y los costos, como los del software, el tiempo requerido para elaborar el pronóstico y la capacidad del personal. Métodos de juicio. Los pronósticos de los métodos cuantitativos solo son posibles cuando existe una cantidad suficiente de datos históricos, que a menudo se conoce como el archivo de historial en varios paquetes comerciales de software. Sin embargo, el archivo de historial puede no existir, como en los casos en los que se lanza al mercado un nuevo producto o se espera un cambio en la tecnología. Por otro lado, el archivo de historial que puede existir pero no ser demasiado útil cuando ciertos acontecimientos, como las presentaciones de nuevos productos o los paquetes especiales, se reflejan en los datos pasados o cuando se espera que ciertos acontecimientos ocurran en el futuro. La experiencia de Unilever es un buen ejemplo. En algunos casos, los métodos de juicio son la única manera de realizar un pronóstico. En otros casos, los métodos de juicio también pueden usarse para modificar los pronósticos generados por los métodos cuantitativos para prever sucesos especiales próximos de lo contrario no se reflejarían en el pronóstico. Por último, los métodos de juicio pueden usarse para ajustar el archivo de historial que se analizará con métodos cuantitativos para descontar el impacto de acontecimientos especiales únicos que ocurrieron en el pasado. Si no se usaran los métodos de juicio, los cuantitativos producirían pronósticos poco confiables. Aquí analizaremos 4 de los métodos de juicio que se utilizan actualmente con más éxito. 1. Las estimaciones del personal de ventas. 2. La opinión ejecutiva. 3. La investigación de mercado. Y 4. El método Delphi. Estimaciones del personal de ventas. A veces la mejor información sobre la demanda futura proviene de las personas que están más cerca de los clientes externos. Las estimaciones del personal de ventas son pronósticos compilados a partir de estimaciones realizadas periódicamente por miembros del personal de ventas de las compañías. Este método tiene varias ventajas. El personal de ventas es el grupo que tiene mayores posibilidades de saber qué productos o servicios comprarán los clientes en el futuro cercano y qué cantidades. Los territorios de ventas están divididos a menudo en distritos o regiones. La información desglosada de este modo puede ser útil para propósitos de administración de inventarios, distribución y contratación de personal de ventas. Los pronósticos de individuos, miembros del personal de ventas, pueden combinarse fácilmente para obtener las cifras correspondientes a ventas regionales o nacionales, pero dicho método también tiene varias desventajas. Los prejuicios individuales de los vendedores pueden introducir sesgos en el pronóstico. Además, algunas personas son optimistas por naturaleza y otras son más cautelosas. Es posible que el personal de ventas no siempre perciba la diferencia entre lo que el cliente quiere, la lista de los deseos, y lo que el cliente necesita, una compra necesaria. Opinión ejecutiva. Cuando se piensa en lanzar un producto nuevo o servicio, el personal de ventas
no siempre es capaz de hacer estimaciones precisas de la demanda. La opinión ejecutiva es un método de pronóstico en el cual se hace un resumen de las opiniones, experiencia y conocimientos técnicos de uno o varios gerentes para llegar a un solo pronóstico. Como se explicará más adelante, la opinión ejecutiva puede usarse para modificar un pronóstico de ventas existente, a fin de tomar en cuenta circunstancias inusitadas, como una nueva promoción de ventas o acontecimientos internacionales inesperados. La opinión ejecutiva también puede usarse para elaborar pronósticos tecnológicos. El ritmo acelerado del cambio tecnológico dificulta la tarea de mantenerse al tanto de los últimos adelantos. La clave para la utilización eficaz de la opinión ejecutiva consiste en asegurarse que el pronóstico no refleja una serie de modificaciones independientes, sino un consenso de los ejecutivos acerca de un pronóstico unificado. Investigación de mercado. La investigación de mercado consiste en un método sistemático para determinar el grado de interés del consumidor externo por un producto o servicio mediante la creación y puesta a prueba de diversas hipótesis por medio de encuestas encaminadas a la recolección de datos. La realización de un estudio de investigación de mercado incluye el diseño de un cuestionario, la decisión de cómo administrarlo, la selección de una muestra representativa y el análisis de la información, aplicando el buen juicio y herramientas estadísticas para interpretar las respuestas. A pesar de que la investigación de mercado produce información importante, una de sus desventajas son las numerosas salvedades y limitaciones que suelen incluir sus conclusiones. Método Delphi. El método Delphi es un proceso para obtener el consenso dentro de un grupo de expertos, al tiempo que se respeta el anonimato de sus integrantes. Esta forma de pronóstico es útil cuando no existen datos históricos sobre los cuales puedan desarrollarse modelos estadísticos y cuando los gerentes de la empresa no tienen experiencia en la cual fundamentar proyecciones bien informadas. Un coordinador envía preguntas a cada uno de los miembros del grupo de expertos externos, quienes tal vez ignoran quién más está participando. El coordinador prepara un resumen estadístico de las respuestas, además de un sumario de los argumentos que vienen a propósito de algunas de ellas. El informe se envía al mismo grupo para otra ronda de opiniones y los participantes pueden modificar sus respuestas anteriores si así lo desean. Las rondas continúan hasta llegar a un consenso. El método Delphi se usa para elaborar pronósticos a largo plazo de la demanda de productos y proyecciones de venta de los nuevos productos. Lineamientos para usar pronósticos de juicio. La necesidad de usar pronósticos de juicio es muy clara cuando no existen datos cuantitativos que permitan aplicar enfoques de pronóstico también cuantitativos. Sin embargo, los métodos de juicio también pueden utilizarse en combinación con enfoques cuantitativos a fin de mejorar la calidad del pronóstico. Entre los lineamientos aplicables al uso del juicio para ajustar a los pronósticos cuantitativos figuran los siguientes: ajustar los pronósticos cuantitativos cuando estos tienden a ser imprecisos y la persona que toma las decisiones posee un conocimiento contextual importante. Por conocimiento contextual se entiende el conocimiento que se obtiene por experiencia en el ejercicio de una actividad, como en el caso de las relaciones de causa y efecto, los indicios ambientales y la información sobre la organización que puede tener efecto en la variable que se va a pronosticar. Muchas veces no es posible incorporar estos factores a los enfoques de pronóstico de tipo cuantitativo. Hacer ajustes a los pronósticos cuantitativos para compensar sucesos específicos. A menudo, ciertos sucesos específicos como las campañas de publicidad, las actividades de los competidores o los acontecimientos internacionales no se reconocen en los pronósticos cuantitativos y es preciso tomarlos en cuenta para elaborar un pronóstico definitivo. Ahora revisaremos algunos de los métodos más importantes para realizar los pronósticos. Pronósticos con regresión lineal. Dentro de los modelos causales o asociativos encontramos el análisis de regresión o regresión lineal, que es un método con enfoque cuantitativo que nos permite pronosticar la demanda. Agrupa una variable dependiente de la demanda con una o más variables independientes a través de una ecuación lineal. El objetivo del análisis de regresión como método causal es pronosticar la demanda a partir de una o más causas variables independientes, las cuales pueden ser, por ejemplo, el tiempo, precios del producto o servicio, precios de la competencia, economía del país, acciones del gobierno o fomentos publicitarios. Algunos apuntes importantes sobre este método son: puedes calcular series de tiempo y relaciones causales. En el primer caso,
ubicas la demanda histórica de tu bien o servicio para que cambie en función del tiempo. El segundo caso es cuando la variable que pronosticas cambia en función de otra variable causal. Lineal significa que los datos del periodo anterior y la proyección para el periodo futuro que vas a obtener caen sobre una recta. Si hablamos de una sola variable independiente, es una regresión lineal simple, contrario a si son dos o más variables independientes, donde hablaríamos de regresión lineal múltiple. ¿Cómo es la relación entre la demanda y el tiempo? Para responder esta pregunta haremos uso del coeficiente de correlación R. Este coeficiente te permitirá entender qué tanta correlación existe entre la demanda y el tiempo. Correlación perfecta cuando el resultado de coeficiente es igual a 1 o menos 1. En este caso existe una relación directamente proporcional entre la demanda y el tiempo. Correlación fuerte cuando el resultado es mayor a 0.5 y menor que 1. Correlación positiva o menor a 0.5 y mayor que menos 1. Correlación negativa. Correlación débil, valores que están entre menos 0.5 y 0.5. Entre más cercano se encuentra el coeficiente de correlación a más 1 o menos 1, más fuerte será la tendencia y más apropiado será aplicar un modelo de regresión lineal. Por ejemplo, si la correlación es igual a 1, observaremos que la relación entre las variables es directamente proporcional, en el sentido que si uno aumenta, la otra también lo hará. Las fórmulas son y para la línea de regresión y igual a más bx. Y para calcular b y a tenemos las siguientes fórmulas. Ejemplo, las ventas de la empresa A durante los últimos 10 trimestres son las siguientes. Pronosticar los trimestres 13, 14 y 15. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en un Excel la siguiente tabla, donde el trimestre será la variable X, las ventas la variable Y, multiplicamos las variables X y Y, elevamos al cuadrado la variable X y elevamos al cuadrado la variable Y. Sumamos y calculamos las medias de X y Y. Recuerden que si no saben calcular o no recuerdan cómo calcular una media, pueden encontrar un video en el canal. Ahora bien, hagamos los cálculos. Con los datos de la tabla, resolvamos el ejemplo. Tenemos las siguientes fórmulas. Para la recta de regresión tenemos que y es igual a más bx. A es igual a la media de y menos b por la media de x. Y b es igual a la sumatoria de xy menos n, que es el número de datos, por la media de x por la media de y entre la sumatoria de x cuadrada menos n por la media de x al cuadrado. Empezamos a resolver b, sustituimos valores. Esto nos da 47.063 menos 12 por 6.5 por 486.67 entre 650 menos 12 por 42.25. Resolviendo, nos da que B es 63.66. Resolvemos para A es igual a la media de Y menos B por la media de X. Sustituimos valores. 486.67 menos 63.66 por 6.5. Tenemos que nos da 72.91. Con esto podemos armar nuestra recta de regresión. Y es igual a más bx. Entonces y sería igual a 72.91 más 63.66x. Y con esto podemos calcular para los periodos. Dejamos nuestra recta de regresión aquí arriba. Y es igual a 72.91
más 63.66x. Por el periodo 13 tenemos y es igual a 72.91 más 63.66 por 13, y esto nos da 900.43. Para el periodo 14 tenemos que y es igual a 72.91 más 63.66 por 14, y esto nos da 964.09. Y finalmente para el periodo 15 tenemos que y es igual a 72.91 más 63.66 por 15, lo cual nos da 1027.74. Una vez hechos los cálculos, ponemos nuestro pronóstico en esta tablita de Excel de nueva cuenta y graficamos, donde podemos ver que la recta en azul son las ventas reales y la recta en verde son los pronósticos que calculamos a través de la regresión lineal. Cuando pronosticamos, siempre queremos saber qué tan exacto es el método que estamos utilizando, igual que una medida de error de pronóstico. Para eso hay diferentes medidas que nos dan el grado de error de un pronóstico. Una medida apropiada para medir el error en regresión lineal es el error estándar de estimación SYX, que nos permite determinar la variabilidad en torno a la recta de regresión. La fórmula a continuación. Con los datos obtenidos en nuestra tabla, reemplazamos en la fórmula y obtenemos error estándar del estimado S, YX 54.79. Esto lo interpretamos como una medida de variabilidad o dispersión de los valores observados alrededor de nuestra línea de regresión. Otro análisis que sí o sí debemos realizar cuando trabajamos con un análisis de regresión, no importa si es con un fin de pronóstico, es el cálculo del coeficiente de correlación. Como lo dijimos anteriormente, el coeficiente de correlación dará una medida de asociación entre las variables X y Y. A continuación, la fórmula. Dicho de otra forma, el coeficiente de correlación en la división es la división entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar de ambas variables. Así pues, si queremos ver la correlación entre la venta y lo pronosticado en periodos anteriores, desde el periodo 1 hasta el 12, usamos la función coef.d.correl de Excel. La función requiere dos datos de entrada. Matriz 1, señalamos las ventas por mes. Matriz 2, señalamos los pronósticos por mes. Veámoslo en Excel. Colocamos nuestra fórmula, que es coef.d.correl. Seleccionamos nuestra primera matriz, que sería las ventas, punto y coma o coma dependiendo de la versión de Excel que estén usando, y posteriormente seleccionamos la matriz de pronósticos. Cerramos paréntesis y damos enter. Este valor nos da 0.9750, lo cual es muy cercano a 1, lo cual significa que podemos seguir usando este método de regresión lineal para hacer los pronósticos de ventas de esta empresa. Continuando con los pronósticos cuantitativos, veamos el método de promedio simple, generalmente usado cuando en la demanda no detectamos estacionalidad o tendencia. El promedio simple se define como un método de pronóstico de fácil realización, útil cuando se supone que la demanda permanecerá estable a través del tiempo, sin tendencia o estacionalidad. Le llamamos media móvil o promedio móvil cuando definimos el número de periodos para su cálculo. Un ejemplo de promedio es cuando vamos a calcular la demanda de diciembre con una móvil de 5 meses: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Así pues, el cálculo de pronósticos del mes de enero ahora será a partir de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El concepto de medida aritmética o promedio también contempla la decisión de qué tan largo será el periodo que usaremos para calcular el promedio, pues entre más largo sea, nuestro pronóstico calculado será más suavizado. Por otro lado,
Cuando observamos una tendencia en la demanda, un periodo más corto será mejor al entregarnos resultados con mayor oscilación, siendo más fiel a la tendencia actual. En este sentido, un periodo más largo, en el promedio simple, nos da un resultado más uniforme, pero con tendencia retrasada. Con un periodo más corto, tenemos más oscilación, pero estamos cercanos a la tendencia. A continuación, la fórmula. ¿Cómo calcular el promedio simple? Un ejemplo. A es una compañía productora de alimentos y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de media o promedio simple, considerando un promedio de 3 meses. La siguiente tabla nos muestra la demanda real a través de los próximos 18 meses, iniciando desde enero, con lo cual pronosticamos la demanda de los siguientes periodos. Veamos cómo resolver el promedio simple. Nos pedía el pronóstico para abril con un promedio móvil de 3 meses. Tenemos enero, febrero y marzo. La demanda para enero era 130, para febrero 145 y para marzo 139. Para calcular abril necesitaríamos promediar las demandas de enero, febrero y marzo. Pues tendríamos enero más febrero más marzo entre 3. Es decir, 130 más 145 más 139 entre 3, lo cual nos daría un resultado de 138. La siguiente tabla nos muestra la demanda real y los pronósticos a través de los próximos 18 meses, iniciando desde enero, y el comportamiento gráfico de la demanda, y serían los siguientes. Otro método de pronóstico de demanda es el promedio móvil ponderado, mientras que en el método del promedio móvil simple asignamos igual importancia a todos los datos de la demanda pasada. El método de promedio móvil ponderado nos permite calcular pronósticos asignando más peso para los elementos que consideremos. Esta es la ventaja del método, pues bajo ciertas circunstancias las empresas necesitan predecir la demanda de próximos periodos ponderando unos sobre otros, lo que permite, por ejemplo, darle más importancia a la tendencia, que aunque este método nos sigue debiendo frente a este aspecto, sí sale victorioso si se compara con el promedio o media simple. Realmente no hay una regla general que nos diga qué ponderación elegir. La experiencia y el análisis de la demanda suelen ser decisorios para determinar la importancia en la ponderación. Sin embargo, se suele considerar que en el cálculo de pronósticos es más importante la demanda reciente, pues ante ausencia de datos es el indicador más fiel que tenemos para el próximo periodo. Para esto, depende del tiempo donde nos encontremos. Un ejemplo de promedio móvil ponderado es en una empresa que vende piscinas de plástico y que sabe que en verano la demanda aumenta y por ende es un periodo en el que se debe asignar un mayor peso ponderado en el pronóstico. A continuación, la fórmula. ¿Cómo calcular un promedio móvil ponderado? A es una compañía productora de alimentos y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de media móvil ponderada. Para la empresa, la demanda pasada reciente es la más importante y le asignan un peso de 50%. La demanda intermedia tiene un peso de 30% y la más lejana de 20%. Resolvemos ahora por promedio móvil ponderado. Tenemos nuestras demandas de enero, febrero y marzo. Enero 130, febrero 145 y marzo 139. Y nos pedía pronosticar la demanda de abril, asignándole el peso de 50, 30 y 20 a cada uno de los meses. 50% a la demanda más reciente, 30 a la demanda intermedia y 20 a la demanda más lejana. Para esto tendríamos que para abril sería 0.5
por la demanda de marzo más 0.30 por la demanda de febrero más 0.20 por la demanda de enero. Todo esto entre 3. Sustituyendo valores sería 0.5 por 130 más 0.30 por 145 más 0.20 por 130. Todo esto entre 3, resultando un valor de 139. La siguiente tabla nos muestra la demanda real y los pronósticos a través de los próximos 18 meses, iniciando desde enero, y el comportamiento gráfico de la demanda sería el siguiente. Continuando con los métodos de series de tiempo, toca el turno a la suavización exponencial simple. Los pronósticos de producción desarrollados con series de tiempo hacen uso de los datos del pasado para predecir el comportamiento de la demanda en el futuro. Sin embargo, y a diferencia de otros métodos, el suavizado o alisamiento exponencial funciona con muy pocos registros de periodos anteriores, destacando los hechos más recientes sobre los más antiguos. A diferencia de los métodos de promedio móvil simple y ponderado, este método no necesita de gran volumen de datos históricos de la demanda. Por lo tanto, cada vez que se calcula el pronóstico, se remueve la observación anterior y es reemplazada por la demanda más reciente. Y aquí es donde radica la ventaja. Ventajas del método de suavización exponencial simple. Es el método de pronóstico más usado por su simpleza, tanto por sus pequeñas y grandes empresas, sea en un sencillo archivo de Excel o en un software como Forecast Pro. Sus ventajas son formulación sencilla, pues solo requiere el pronóstico anterior, la demanda real del periodo del pronóstico y la constante de suavización, como ya lo veremos más adelante. No requiere de gran volumen de datos históricos. Al ser un modelo exponencial es más preciso. Es flexible al conseguir darle más importancia a la demanda más reciente o a la antigua. Su desventaja, al igual que los métodos de promedio móvil, es la respuesta a la tendencia, aun cuando un valor de alfa logra responder frente a cambios en el promedio, cambios sistemáticos de este harán más grande el error de pronóstico. Es tan así que cuando se está aplicando un alfa mayor a 0.5 con buenos resultados, optar por el alisado exponencial doble suele ser mejor idea. El método de suavización exponencial simple trabaja a través de una constante de suavización alfa, que tiene un valor comprendido entre 0 y 1, aunque en la aplicación real su valor suele variar entre 0.05 y 0.5. La constante funciona como un factor de ponderación, sí, parecido al pronóstico móvil ponderado, y su variación se hace de acuerdo a nuestra necesidad de darle peso a datos recientes, alfa más elevado, o a datos anteriores, alfa más bajo. Y en este sentido, si alfa es igual a 1, nuestro pronóstico de demanda del próximo periodo será exactamente igual a la del periodo actual. En consecuencia, el alfa que elijamos estará relacionado con el índice de respuesta deseado y la naturaleza del producto. ¿Por qué? Veamos. Por ejemplo, teniendo un producto o servicio con demanda estable a través del año, nuestra constante de suavización tenderá a ser pequeña, 0.10 por ejemplo, debido a que no requerimos un elevado índice de respuesta frente a los cambios entre la demanda real y la demanda pronosticada. Caso contrario, es cuando la compañía comienza a tener un crecimiento en su demanda, lo que va a requerir un alfa más elevado, 0.3 por ejemplo, para dar mayor importancia a la demanda reciente. ¿Cómo calcular un pronóstico con suavización exponencial? Como bien mencionamos antes, el cálculo es simple. Requerimos el pronóstico anterior, la demanda real del periodo de pronóstico y la constante de suavización. Si es la primera vez que usamos el método, el pronóstico anterior puede ser un estimado o el resultado de un promedio simple. Por ejemplo, la fórmula de suavizamiento exponencial es la siguiente. Nueva pronóstico es igual a pronóstico del periodo anterior más alfa por la demanda real del periodo anterior menos pronóstico del periodo anterior. Veamos un ejemplo. Luz Verde es una empresa de seguros que ha decidido expandir su mercado a la ciudad capital de un país.
por ser la ciudad que congrega más habitantes. Han decidido comenzar ofreciendo servicio de seguros para coches. Como ejercicio inicial, la empresa desea pronosticar cuántos seguros de vehículo serán contratados por las personas de la ciudad capital, para lo cual usarán como dato inicial los seguros de vehículos contratados en otra ciudad con menos habitantes, pero con mayor posicionamiento en el mercado. El pronóstico de la demanda del periodo 1 es 2.869 seguros de carro adquiridos por persona, pero la demanda para ese periodo fue de 3.200. La compañía, según su criterio, asigna alfa 0.35. La demanda del próximo periodo es entonces, y aplicamos la fórmula que vimos en el slide anterior, donde Ft más 1 es igual a Ft más alfa por dt menos Ft, y tenemos 2.869 más 0.35 por 3.200 menos 2.869 nos daría una demanda pronosticada de 2.984.85. Este mismo ejercicio se realiza a través del año obteniendo la siguiente tabla comparativa entre lo realmente obtenido, demanda en la segunda columna, y lo pronosticado en ese momento, tercera columna. Enseguida se considerará una serie de tiempo de la demanda con una tendencia. En una serie de tiempo, una tendencia es un incremento o decremento sistemático en el promedio de la serie a través del tiempo. Cuando existe una tendencia significativa, los métodos de suavizamiento exponencial deben modificarse. De lo contrario, los pronósticos siempre estarán por arriba o por debajo de la demanda real. Para mejorar el pronóstico, es necesario calcular una estimación de la tendencia. Comenzaremos calculando la estimación actual de dicha tendencia, que no es sino la diferencia entre el promedio de la serie calculado en el periodo actual y el promedio calculado en el último periodo. Para obtener una estimación de la tendencia a largo plazo, se pueden promediar las estimaciones actuales. El método para estimar una tendencia es similar al que se emplea para estimar el promedio de la demanda con el suavizamiento exponencial. El método para incorporar una tendencia es un pronóstico suavizado exponencialmente. Se conoce como método de suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. En este enfoque se suavizan las estimaciones del promedio y la tendencia, para lo cual se requieren dos constantes de suavizamiento. Se calcula el promedio y la tendencia para cada periodo. Entonces tenemos que AT es igual a alfa por la demanda en este periodo más 1 menos alfa por el promedio más la estimación de la tendencia en el último periodo. Y T es igual a beta por el promedio de este periodo menos promedio del último periodo más 1 menos beta por la estimación de la tendencia en el último periodo. Y por lo tanto, el pronóstico será igual a Ft más 1 es igual a AT más TT. Veamos un ejemplo. Meta-Analysis Inc. ofrece servicios de laboratorio clínico a los pacientes de Health Providers, una agrupación de 10 médicos familiares asociados con un nuevo programa de mantenimiento de la salud. Los gerentes están interesados en pronosticar el número de solicitudes de análisis de sangre cada semana. Es preciso comprar suministros y tomar una decisión acerca del número de muestras de sangre que serán enviadas a otro laboratorio debido a las limitaciones de la capacidad del laboratorio principal. La publicidad reciente para informar al público acerca de los efectos nocivos del colesterol en el corazón ha generado un incremento en las solicitudes de análisis ordinarios de sangre en todo el país. En promedio, Meta-Analysis realizó 28 análisis de sangre cada semana durante las 4 últimas semanas. La tendencia en ese periodo fue de 3 pacientes adicionales por semana. La demanda de esta semana fue de 27 análisis de sangre. Se usará un alfa de 0.20 y una beta de 0.20 para calcular el pronóstico correspondiente a la semana próxima. Resolvemos con las fórmulas que vimos en el slide anterior. Nos recuerden que primero tendríamos que calcular AT y luego TT. Tenemos la demanda, tenemos la alfa, tenemos el promedio, la estimación y la beta. Y sustituimos en las fórmulas. Es decir, A, que sería el promedio, serán 28 pacientes, la tendencia, 3 pacientes. Entonces el pronóstico para la demanda 2 de la siguiente semana es A, sería 0.20 por 27, que es la demanda real, más 0.8, que es 1 menos alfa,
por 28 más 3 igual a 30.2. T1 es 0.20 por 30.2 menos 28 más 0.8 por 3 igual a 2.8. El pronóstico para la semana 2 sería 30.2 más 2.8 igual a 33 análisis de sangre. Lo mismo lo podemos aplicar para la semana 3. Si el número real de análisis de sangre solicitados en la semana 2 resultara ser 44, entonces el pronóstico actualizado para la semana 3 sería el siguiente. Sustituimos en las mismas fórmulas y resolvemos y nos daría 38 análisis de sangre. Patrones estacionales. Muchas organizaciones tienen una demanda estacional de sus bienes o servicios. Los patrones estacionales están formados por movimientos ascendentes o descendentes de la demanda que se repiten con regularidad, medidos en periodos de menos de un año, horas, días, semanas, meses o trimestres. En este contexto, dichos periodos se llaman estaciones. Por ejemplo, la llegada de los clientes a un establecimiento de comida rápida en un día cualquiera puede alcanzar un punto máximo entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, y de nuevo entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. En este caso, la duración del patrón estacional es de un día, y cada hora del día es una estación. De forma similar, la demanda de cortes de cabello puede alcanzar un punto máximo los sábados, semana tras semana. En este caso, el patrón estacional dura una semana, y las estaciones son los días de la semana. También es posible que los patrones estacionales duren un mes, como en el caso de las solicitudes semanales de renovación de licencias de conductor, o tal vez un año, como sucede con los volúmenes mensuales de correspondencia procesada y la demanda mensual de neumáticos para automóvil. Una manera sencilla de tomar en cuenta los efectos estacionales es usar una de las técnicas de ya descritas, pero limitando los datos de la serie de tiempo a periodos de la misma estación. Por ejemplo, para un efecto estacional de un día de la semana, una serie de tiempo correspondería a los lunes, otra a los martes y así sucesivamente. Para este martes, la demanda real corresponde a la de hace 7 días, la del martes pasado, en vez de la demanda real de hace un día, la del lunes. Si se usa el método del promedio móvil ponderado, se atribuyen ponderaciones altas a los periodos anteriores que pertenecen a la misma estación. Estos métodos toman en cuenta los efectos estacionales, pero tienen la desventaja que descartan una cantidad considerable de información sobre la demanda pasada. Veamos un ejemplo. El gerente de la compañía, Stanley Steamer, que se dedica a lavar alfombras, necesita un pronóstico trimestral del número esperado de clientes para el año siguiente. El negocio de la limpieza de alfombras es estacional, con un punto máximo en el tercer trimestre y uno mínimo en el primer trimestre. A continuación, se presentan los datos de la demanda trimestral registrada en los 4 últimos años. El gerente desea pronosticar la demanda de clientes en cada trimestre del año 5. Realicemos nuestro ejemplo de patrones estacionales. Nos daban la siguiente tabla con las demandas históricas por trimestre y año, y nos pedían calcular los pronósticos para año 5 por cada uno de los trimestres. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la suma vertical de cada uno de nuestros trimestres. Posteriormente, tenemos que obtener la media total de todos nuestros datos. Una vez hecho esto, tenemos que dividir la suma de cada uno de los trimestres entre el número de periodos. En este caso 4 porque tenemos 4 años. Posteriormente, para obtener nuestro factor estacional, tenemos que dividir la operación que acabamos de hacer de la suma entre cada uno, entre el número de periodos, entre la media total. Es decir,
250.25 entre la media total. Y repetimos el procedimiento para cada una de nuestras columnas. Una vez que tenemos el factor estacional y calculada la media, podemos llenar la siguiente tablita para calcular nuestro pronóstico. Entonces copiamos nuestra media de forma vertical para cada uno de los trimestres para el año 5. Posteriormente, copiamos y pegamos nuestros factores estacionales de forma vertical lo copiamos como valores y traspuestos para que los pegue de manera vertical, y finalmente nuestro pronóstico se calcula multiplicando la media por cada uno de los factores estacionales. Quitamos los decimales y obtenemos que para el año 5, para el trimestre 1, habría una demanda de 250, para el trimestre 2 de 301, para el trimestre 3 de 451 y finalmente para el trimestre 4 de 551. En conclusión, los pronósticos son herramientas fundamentales para la toma de decisiones informadas en contextos empresariales, económicos, científicos y tecnológicos. Al anticipar comportamientos futuros basados en datos pasados y presentes, permiten reducir la incertidumbre, optimizar recursos y diseñar estrategias más eficientes, ya sea para planificar la producción, estimar la demanda o gestionar riesgos. Un buen pronóstico no garantiza el éxito, pero sí ofrece una base sólida para actuar con mayor claridad y confianza en un entorno más cambiante y competitivo.